Hola, te habla Gloria Rollave. Te invito a reprogramarte para que cada vez tengas una vida más consciente. ¿Sabes qué es información transgeneracional y cómo influye en tu vida? Tal vez alguna vez has escuchado hablar de este tema, aunque también te resulte familiar, no sabes muy bien qué significa. Si así es, entonces hoy te voy a dar una pequeña explicación de lo que esto significa y de qué manera puede influir en nuestra vida. Este término fue popularizado por una psicóloga, por la doctora Annie Anselin. Ella enfocaba su terapia hacia la inmersión en el transgeneracional, es decir, en la búsqueda de situaciones de nuestros ancestros que nosotros cargamos de manera inconsciente. En estos casos, o en algunos casos, esta carga es consciente, aunque no sepamos cómo quitárnoslas de encima. A veces podemos hasta tener idea de qué es. Según la doctora Anselin, lo que conocemos de nuestra familia es tan importante como lo que ignoramos de ella. Los agujeros y los olvidos en nuestra historia familiar son sumamente importantes. ¿Y en qué consiste el transgeneracional? Es la información guardada por el inconsciente biológico y que el clan familiar transmite de generación en generación. Normalmente el conflicto será resuelto en generaciones posteriores. De manera general, podemos decir que esto todo está relacionado con las memorias familiares, conscientes o no. Como hablaba en estos días en un live, vamos llevando la información de generación en generación como un fantasma porque es transmitida de manera inconsciente a través de los actos de las personas que se dedican y que se encargan de nuestra crianza. Y ellos a su vez recibieron lo mismo. Por eso es que estudiar el transgeneracional es entender que existen determinados comportamientos inconscientes que se transmiten de generación en generación. Y estos comportamientos en muchas ocasiones son cargados por nosotros, impidiendo que nos podamos realizar en plenitud. Una vez que estas pautas se hacen conscientes, es necesario que nos desvinculemos de ellos y que podamos acceder a un futuro sin esas cargas. Es con comprensión, es sabiendo que nuestros ancestros, nuestros antepasados, tu papá, tu mamá, tus abuelos, tus bisabuelos, no tenían otra información. Cargaron secretos porque tenían vergüenza, culpa, tristeza. Entonces, para entender de qué manera influye en nuestra vida la información transgeneracional, es importante que entendamos que aunque haya conflictos heredados de nuestros antepasados, siempre existe una vida actual y hay algo que desencadena el conflicto. Es como un fantasma, como para decir, hey, yo estoy aquí hay algo que no han resuelto, porque está en nuestro inconsciente, porque se ha venido llevando esa carga, se ha venido transmitiendo a través de la psique familiar. Por ejemplo, parece ser que ciertas enfermedades pueden verse influenciadas por factores transgeneracionales. Entre ellas tenemos la artrosis, ciertas parálisis, la esclerosis, las enfermedades degenerativas e incluso algunas alergias. Y las enfermedades, muchas enfermedades respiratorias. Asimismo, hay algunas patologías digestivas, articulares, pulmonares, que tienen relación con aquello que heredamos de nuestras familias. Y hay unos factores que son muy importantes. Hay ciertas circunstancias que se transmiten especialmente a través del árbol genealógico y que generan patologías. Por ejemplo, los secretos familiares, tabúes, incestos, adulterios, asesinatos, lo que no se dice, las adopciones, los hijos ilegítimos, las cuestiones relacionadas con el dinero, herencias, robos, peleas entre familiares y los dramas como los suicidios, los abortos, la locura, los asesinatos.
Cualquiera de estas cosas, si se mantienen en silencio, se convertirán en dolores o dolencias de diferente índole. Según François Dolto, el cuerpo de los hijos grita lo que los padres callan. Yo siempre he dicho es que el cuerpo grita lo que la mente no comprende. No necesitamos saber todos los secretos, no necesitamos sabernoslas todas. Necesitamos estar en un estado de comprensión, pedir información a nuestros guías, a nuestros maestros. No me crean, verifiquen. Cuando no sabemos cómo resolver las cosas, decir, Padre, doble cuántico, Espíritu Santo, maestros, guías, a quien ustedes se dirijan, al yo superior, entrégueme la información, déjenme ver la información que necesito para resolver este conflicto que aún no comprendo y que no hallo salida. Y la información aparecerá de alguna manera. Por eso fue que nos dijeron, pedid y se os dará. Pedid información. El estudio del transgeneracional, personalmente para mí, ha sido una herramienta estupenda de sanación. Cuando comienzo a comprender esto que viene, esta enfermedad, esta situación económica, este problema de relaciones, comenzamos nuestra propia sanación y de esta manera podemos llegar a ser aquello que en realidad somos, no lo que cargamos. Dejamos de ser lo que cargamos y comenzamos a ser nosotros mismos, que esa es la idea para poder evolucionar. Por eso es que el tema de la dualidad, creer que ellos son unos y nosotros somos otros, no hay unos ni otros. Todos somos uno y estamos unidos en una sola energía. Y no es un karma, y no es un castigo, no es un castigo, no es una maldición. Es que esa información que se mantiene secreta de manera inconsciente se transmite como una tristeza, como un bloqueo, como un no merecer, como una enfermedad. Se transmite en la psique transgeneracional hasta que alguien, que ojalá seas tú, se detenga y pregunte, ¿cómo vamos a resolver esto? Porque si seguimos todos mezclados en la misma ignorancia, gratitud total hacia nuestros ancestros. Sin embargo, sabemos que hay mucho por sanar y hay mucho por resolver, porque ellos tampoco se las sabían todas. Ellos estaban en su proceso. Gratitud porque llegaron primero, gratitud porque abrieron el camino y gratitud porque hemos aprendido cómo hay cosas que no se deben hacer de determinada manera. Así que vamos a tener un taller maravilloso en septiembre. Es un taller, 3 sesiones magistrales y 2 sesiones en vivo. Los enigmas familiares. Los enigmas familiares. Ya está disponible en mi página web www.gloriarollave.com. Este tema para mí ha sido un tema muy, muy maravilloso, muy retador, de muchas comprensiones y de mucho amor, porque a raíz de mi proceso de salud, del proceso del aprendizaje económico que tuve, de todo lo que viví, mientras yo decía, pero ¿por qué me pasa esto si yo aquí doy lo mejor? Pero ¿por qué sea algo que parece que yo no comprendo? Hay algo que parece que yo avanzo y me devuelvo. Comencé a buscar y a indagar con mucho amor en mi familia. ¿Qué ha pasado en mi familia? ¿Qué son esas palabras que llaman maldiciones, que son hechizos, que alguien dijo alguna vez con ira y con rabia, y deshacernos de todo ese montón de cargas que están ahí dando la vuelta en nuestras vidas? Te habló Gloria Arroyave, te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia.